Hola, seguimos en el estudio del álgebra. Vimos cómo se clasificaban las expresiones algebraicas en monomios y polinomios. Eso fue el tema del anterior video. Ahora vamos a hablar de polinomios y cómo ordenarlos. Entonces, los polinomios no se van a colocar los términos en el orden que usted quiera. Es decir, usted no puede colocar un polinomio 5x a la 4. Vamos a cambiar acá. No puede colocar un binomio así, por ejemplo. 5x a la 4 menos 2x más 6x a la 3. Ahí, por ejemplo, tengo tres términos, un trinomio, pero está desordenado. Vamos a darle un orden a esos términos. ¿De qué manera se hace ese orden? Vamos a aprender precisamente en este video. Entonces, hay dos maneras de ordenar un polinomio. La primera manera es ordenada de forma descendente, pero es con respecto a la potencia que tenga x. Por ejemplo, aquí el polinomio está ordenado de una manera descendente. Primero, debemos colocar la variable x con mayor exponente, que en este caso es el 2. Después sigue 3x, aquí tiene exponente 1 y después sigue un término que no tiene x. A ese término le vamos a decir el independiente, término independiente. Y aquí está ordenada en forma ascendente. Ascendente, aquí tenemos un primer término que no tiene x, el segundo tiene la x, pero exponente 1, después tiene la x con exponente 2 y después tiene la x con el exponente 3. Vamos ascendiendo de menor a mayor exponente. Tenga en cuenta que se ordenan es por el exponente de las variables. Conclusión, un buen orden sería así. Si usted tiene un polinomio de esta manera, el polinomio 5x a la 4 menos 2x a la 3 más 9x a la 2 menos 8x más 6 está ordenado de una buena manera, descendentemente. Fíjese que la x a la 4 es el mayor exponente. Por eso lo he colocado de primero, porque el exponente de la x es 4. Después seguiría el exponente 3, después seguiría el exponente 2. Aquí tenemos exponente 1 y después aparece el término independiente, es decir, que no tiene x. Esa sería la forma de ordenar polinomios. Aquí estoy hablando cuando el polinomio está formado por una sola letra. ¿Qué pasaría cuando el polinomio está formado por dos letras? Entonces, aquí vamos a mirar esos ejemplos. Aquí yo veo un polinomio donde está la letra X y la letra Y. Entonces, hemos ordenado el polinomio por la letra X. Por eso la hemos enmarcado en rojo ahí. Entonces está ordenado por la X, de forma que descendente. Entonces primero va X a la 4, después iría X a la 3, después iría X a la 2 y después iría X a la 1 en forma descendente. Y después el mismo polinomio lo hemos ordenado por la letra Y. Entonces, primero Y a la 4, Y a la 3, Y a la 2 y Y a la 1. Ahí está el mismo polinomio, pero ordenados por letras diferentes. El primer polinomio se ordenó por la X y después el mismo polinomio lo ordenamos por la Y.
para más claridad vamos a hacer ejercicios de órdenes de polinomios. Bueno, aquí voy a plantear 6 ejercicios donde hay 6 polinomios y vamos a ordenar esos polinomios. En primer lugar, vamos a ordenar el polinomio A, que tiene 1, 2, 3, 4 términos. Como solamente hay una letra, pues no es necesario decidir por cuál letra. Es la M, la única que hay. Entonces lo vamos a ordenar por M. Vamos a ordenarlo en forma descendente. Es decir, vamos a colocar la M con su mayor exponente. Usted observa que aquí el exponente de la M es 2, aquí es 1, aquí es 3 y aquí es 4. Entonces, ese polinomio ordenado de forma descendente nos queda así. Primero va m a la 4. Es positivo, lo colocamos positivo. M a la 4. Pero por ser el primer término, no es necesario colocarle acá el más. Sin embargo, lo voy a dejar, pero tenga en cuenta que se puede omitir eso. Después de m a la 4 sigue m a la 3, pero observe que está negativo. Entonces le debe colocar menos m a la 3. Después de m a la 3 sigue m a la 2. Aquí yo lo veo positivo. Entonces le colocamos más m a la 2. Y por último, m a la 1, que está con 6m y está con el signo más. Entonces, más 6m. Y ahora tenemos el polinomio ordenado por la única letra que lo compone, que es la m, en forma descendente. Los polinomios se ordenan por el exponente mayor al exponente menor. Vamos a escogerlos siempre así de forma descendente. Quedan mejor que en la forma ascendente. Entonces, ahí está ordenado el primer polinomio. Vamos al ejemplo B. En el ejemplo B vemos dos letras, la A y la X. Entonces, podemos, inicialmente vamos a hacerlo por la A, pero también en forma descendente. Aquí yo veo A a la 1, A a la 2, A a la 3. Entonces, empecemos por la A a la 3, que es menos 5 a la 3. Entonces acá vamos a poner menos 5a a la 3, que sería el primer término. Después debe seguir a la 2, aquí lo vemos, más 2 a la 2x, entonces coloque el signo más 2a a la 2x. Después seguirá a la 1, que lo vemos acá, 6ax a la 2. Entonces, aquí está el signo más. Debemos colocar más 6ax al cuadrado. Y por último, colocamos el término más x al cubo. ¿Ese por qué va de último? Porque no tiene a. Entonces iría más x al cubo. Y esa sería la forma de ordenarlo por medio de la A. ¿Qué pasa si elegimos la X? Ahora vamos a ordenarlo por la X. Entonces yo veo que aquí está X al cubo, aquí X al cuadrado, aquí X a la 1. Entonces, primero iría X al cubo. ¿Por qué? Porque es la que tiene mayor exponente. Después iría el x al cuadrado. ¿Cuál es el término con x al cuadrado? Más 6ax al cuadrado. Entonces acá coloque más 6ax al cuadrado. Después iría x a la 1. ¿Cuál es ese término? El que tengo señalado. Más 2 al cuadrado x. Más 2 al cuadrado x. Y por último iría el término que no tiene x, que sería entonces menos 5 al cubo.
menos 5a al cubo. Entonces, ahí está el polinomio ordenado de dos formas. Uno, elegí la a y la segunda, elegí la x. Vamos entonces a mirar el ejercicio C, que también tengo dos letras, la A y la B. Vámonos entonces por la A y vamos a buscar siempre la de mayor exponente. La de mayor exponente sería A a la 4B. Está positivo, entonces vamos a colocar A a la 4B. Después iría A a la 3. Entonces escribimos más A a la 3, B a la 2, más A a la 3, B a la 2. Después iría A a la 2, que en este caso está menos, entonces aquí escribo menos A a la 2, B a la 3. Y por último iría A a la 1, que aquí lo tenemos, está menos, entonces escribimos menos A, B a la 4. Y el polinomio está ordenado por la letra A. A a la 4, A a la 3, A a la 2, A a la 1. No es necesario ordenarlo por la B. Generalmente uno lo hace por la letra que esté alfabéticamente de primera. Entonces ahí nos queda de esa forma. Miremos ahora el ejercicio D. El ejercicio D no hay problema de elegir letras, solamente está la A y vamos a hacerlo de forma descendente. Busquemos la de mayor exponente. La de mayor exponente es A a la 4, entonces ese iría de primero. A a la 4. Busquemos A a la 3. Aquí lo tenemos. Estaría más 6 a la 3. Después A a la 2. Entonces acá menos 9 a la 2. Menos 9 a la 2. Después el término A, menos 5a. Y por último, el término que no tiene letra, que es más 6, ese siempre va de último. Y ahí tenemos ordenado ese polinomio por la letra A de forma descendente. Vamos a mirar el ejemplo E, que también tenemos dos letras, pero vamos a elegir la X en este caso. Tenemos X a la 10, X a la 8, X a la 6 y X a la 2. Ahí está X a la 4. Entonces empecemos por la X de mayor exponente, que sería X a la 10. Está positivo, entonces lo colocamos como X a la 10, teniendo en cuenta que está positivo. Después yo veo que la potencia que sigue es X a la 8 y la tenemos acá como menos X a la 8 y a la 2. Entonces colocamos el término menos X a la 8 y a la 2. Ya está este término. Después veo que sigue X a la 6. Entonces va menos X a la 6 y a la 4. Después iría X a la 4. Entonces está positivo. Entonces colocamos más 3 X a la 4 y a la 6. Y por último estaría X a la 2 más y a la 8, más X a la 2 y colocaríamos y a la 8. Entonces, como usted ve, está ordenado por la X 10, 8, 6, 4, 2. No es necesario que estén todos los términos del polinomio, es decir, que esté X a la 10, que obligatoriamente debe seguir X a la 9. No, no es necesario eso. Pueden estar algunos términos o algunas potencias de X omitidas, pero sí es necesario que estén en el orden, que se note ese orden 10, 8, 6, 4 y 2 en los exponentes de la X. Y por último, vamos
a hacer el ejercicio F. Tenemos la M, la N. Voy a elegir la M por ser primera que la N en orden alfabético. Pero miremos entonces las potencias. Aquí tenemos 15, 12, 6, 3, 9, 8. Tiene mayor potencia M a la 18. Entonces ese iría de primero, este término. Entonces colocamos M a la 18 N. Vamos a mirar cuál exponente sigue. Sigue el M a la 15. Está menos 3. Entonces copia el término que está ahí. Menos 3 M a la 15 N al cuadrado. Después, ¿cuál exponente de la M sigue? Veo que sigue el exponente 12. Entonces está más 4. Escriba ese término. Más 4 M a la 12 N a la 3. Después del exponente 12, aquí tenemos el exponente 9. Entonces vamos a escribir menos 7 M a la 9 N a la 4. Después veo que sigue el exponente 6 de la M. Entonces colocamos menos 8 M6 N5. Menos 8M6 N5. Después veo que está el exponente 3. Entonces acá colocamos menos 10 M3 N6. Y por último, me queda el término más N7. Es el término que no tiene la M. Entonces ese iría de último. Entonces usted coloca más N7. Y ahí están los términos ordenados. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si habían 7 términos, deben aparecer los 7 términos. No estoy cambiando signos, no estoy cambiando nada. Estoy simplemente cambiándoles el orden. No hay que cambiar los signos de nadie, los exponentes de nadie, solamente su ubicación dentro del polinomio. ¿Es obligación ordenarlos? Pues la obligación no, pero sí la presentación del polinomio es importante para que se entienda mejor, para que quede más claro, más entendible ese polinomio. Entonces, acostumbrémonos en álgebra a que un polinomio lo ordenemos. No vamos a presentar, por ejemplo, x a la 3 menos 2x más 8x a la 2. La mejor manera de presentar este trinomio sería x a la 3 más 8x a la 2 menos 2x. Ahí esta presentación no nos gusta en álgebra, esta presentación es mejor y para la parte visual es mejor. Entonces, en este video hemos aprendido a ordenar un polinomio cuando lo compone una sola letra o lo componen dos o pueden ser tres letras. Se elige una de ellas y se hace de forma descendente. Es la mejor manera hacerlo de forma descendente, no ascendente. Entonces, este concepto de ordenar polinomios es importante que un estudiante los maneje en álgebra. Ahí así ir aprendiendo poco a poco más cosas que nos interesan para tener un buen manejo algebraico. Nos vemos en el próximo video.